Hola amigos, ¿cómo les va? Ahora continuamos con el libro de Segunda Carta de Corintios en el capítulo 2 y vamos a ver los versos del 12 al 17. Estamos titulando a este pasaje Paz y grato olor. En los primeros versos, Pablo dice lo siguiente: Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. En este pasaje encontramos a Pablo comentando a los hermanos corintios que había tenido una ansiedad, o sea que había perdido la paz. ¿Y por qué? Porque él había estado esperando, cuando estaba en Troas, que llegara Tito con el informe justamente sobre los corintios. Pero como él mismo lo manifiesta, estaba perdiendo ese reposo, esa paz. Y por eso se vio obligado a ir a su encuentro, o sea, ir a buscar a Tito allá a Macedonia. A veces en ocasiones podemos encontrarnos con que estamos a punto de tomar alguna decisión y pensamos que nos puede quitar la paz. La palabra nos dice en Romanos 12:18 que en lo que nos corresponde debemos estar en paz con todos. Pero cuando tenemos ese tipo de indecisiones, de situaciones, cuando sentimos que nos va a faltar paz o que nos falta la paz, es mejor buscar el recuperarla. ¿Y cómo hacemos eso? Sencillamente, pues tenemos que actuar de otra manera, ya no de la manera inicial que habíamos pensado. O simplemente evitando hacer aquello que nos puede estar quitando la paz. Y obviamente tenemos que ponerlo en oración para pedirle ayuda al Señor. Amén. Luego vemos en el verso 14 que Pablo dice: Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Aquí Pablo está comentando su servicio a Dios, su servicio al Señor a través de la predicación, a través del cual dando a conocer la obra de Cristo, y él manifiesta que es como un delicioso perfume, un olor grato para los que se salvan. Pero vendría a ser, digamos, una pestilencia, un olor desagradable, un olor a muerte, dice, para los que rechazan el Evangelio, o sea, aquellos que se pierden por rechazar el Evangelio. La palabra en Romanos 10:15 bendice a los que traen las buenas nuevas, es decir, a los que llevan el Evangelio. Incluso el mismo Pablo decía ser deudor del Evangelio y que nunca iba a dejar de predicarlo. Dios nos salvó para salvar a los demás. Ese es el propósito principal. Y aunque el Señor quiere que todos se salven, sin embargo, Él no obliga a nadie a convertirse. La decisión de ser salvo es personal, es voluntaria y depende enteramente de aquellos que al escuchar la palabra, que al escuchar el mensaje, disponen su corazón a aceptar la salvación del Señor. Amén. En el verso 17 tenemos que Pablo afirma: Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Finalmente vemos pues que Pablo resalta estar bajo la observación de Dios, que el Señor lo está observando,
y resalta que cuenta con la autoridad dada por Cristo para predicar la palabra. Él no está yendo porque a él se le ha ocurrido. Y además dice que a diferencia de los falsos predicadores, ¿por qué? Porque él menciona que estos predicadores son motivados por intereses personales. Todo lo que hagamos por Dios debe ir acompañado de un llamamiento de su parte. Debemos recibir ese llamamiento. Ya depende de nosotros escuchar y obedecer su llamado. Es decir, solo se puede servir a Dios sinceramente cuando recibimos el llamado y obviamente cuando lo obedecemos. Recordemos que el mismo Jesús en Hechos 1:8, Él nos dice que al recibir el Espíritu Santo, recibimos también poder y recibimos autoridad para en nombre de Jesús predicar el Evangelio de salvación. Amén. Es importante ver de que a pesar de que Pablo estaba siendo criticado y su ministerio estaba siendo vituperado, menospreciado por algunas personas, él sigue adelante, sigue predicando, sigue escribiendo a los hermanos, visitándolos, exhortándolos, y así debe ser. Cuando predicamos la palabra siempre vamos a encontrar oposición, pero no debemos desmayar, debemos perseverar en nuestra fe, seguros de que lo que estamos haciendo lo hacemos en nombre de Cristo y que las almas que se van a ganar para Cristo van a ser la mejor recompensa al esfuerzo, al margen de lo que podamos nosotros dar. No buscar una recompensa económica ni material, sino simplemente el poder predicar la palabra para la salvación de los que nos escuchan. Amén. Hasta aquí este tiempo devocional, esperando que sea de edificación, como lo ha sido para mí también. Y si Dios lo permite, nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.